Tercera alía en el libro de Bemidbar, Números en español, capítulo 20, versículos del 7 al 13. Antes de empezar, en el nombre de Yeshua HaMashiach, la bendición al Eterno por la lectura de la Torá. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol amim benatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten a Torá. Amén. Bendito eres tú, eterno Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, eterno, donador de la Torá. Amén. Iniciamos en el capítulo 20, versículo 8. Tú y tu hermano Aarón tomen la vara y congreguen a la comunidad, y ante sus propios ojos ordénenle a la peña que dé su agua. Así producirás agua para ellos de la peña, y proveerás bebida para la congregación y sus bestias. Después de diferentes lecturas a los posibles motivos de pecado, así como la defensa en la actitud de Moshe, el pasuk en su peshat, primer nivel de interpretación exegética que corresponde a lo literal, refleja una clara desatención de Moshe a la orden del Eterno. Háblale a la roca, ordénenle a la peña. Las declaraciones de enojo contra la congregación de Israel, el golpear la roca en vez de hablarle, el definir si fue con la vara de Aarón o la de él mismo, fueron condiciones irrelevantes y subjetivas al hecho primordial que nos debe cuestionar y enseñar a cada uno. Moshe no siguió las instrucciones de Yahvé. Los versículos 10 y 11 dicen así: Moshe y Aarón convocaron a la congregación frente a la peña y le dijeron: escuchen, rebeldes, ¿sacaremos agua para ustedes de esta peña? Y Moshe alzó la mano y golpeó la peña 2 veces con su vara. Salió agua copiosamente y la comunidad y sus bestias bebieron. Una vez más, la inclinación del pueblo hacia la desconfianza de provisión de Yahvé para ellos los pone en el mismo lugar que en Meribá, que coincidentemente significa contienda. Aquí murmuraron contra Moshe y Aarón nuevamente. Hablaron con el mismo lenguaje absurdo y desmedido de sus padres. Esto agravó su delito porque ya conocían de antemano la rebelión y la falta de fe de sus padres. No obstante, se aventuraron en tomar las mismas actitudes. Debemos tener presente que, a diferencia del evento paralelo de Shemot, Éxodo capítulo 17 versículo 6, en el que Yahvé manda explícitamente a Moshe a golpear la peña, en este determina hablarle a la peña, y por esto determina la sentencia por la desobediencia y desatención a su instrucción. Bemidbar capítulo 20 versículo 12. Moshe debe nuevamente mandar en el nombre de Yahvé que salga agua para ellos de una roca. Como siempre sucedió, el Eterno desea abastecer a su pueblo con lo que necesita. Pero Moshe y Aarón actuaron incorrectamente. Se atribuyeron una buena parte de la gloria del hecho maravilloso al declarar: escuchen, rebeldes, ¿acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? Como si lo hicieran por algún poder o valor propio, además de haberles llamado como a sus padres rebeldes. La Escritura, en su franca exposición de la verdad, nos muestra, además de los pecados de estos hombres, como ejemplo de cuánto daño nos puede hacer una decisión por la desobediencia al mandamiento. Esto nos debe hacer reflexionar en que no tenemos idea del tamaño de la bendición que está en juego ante el desafío al desobedecer la palabra de verdad. Estos son los textos que señalan el pecado de Moshe y Aarón, por el que les tocó perecer junto a la generación que no entró en la tierra prometida. Bemidbar capítulo 20 versículos del 2 al 13, capítulo 20 versículo 24, capítulo 27 versículos 13 y 14. Devarim, Deuteronomio capítulo 1 versículo 37, capítulo 3 versículos 23 al 28, capítulo 4 versículos 21 y 22, capítulo 32 versículos 48 al 52 y el capítulo 34 versículo 5. Teilim, Salmo capítulo 106 versículos 32 y 33. Aprendamos de la exhortación de Rab Shaul cuando dijo en Filipenses capítulo 2 versículo 12: mis amados amigos,
Así como siempre obedecieron cuando yo estaba con ustedes, es mucho más importante que obedezcan ahora que estoy lejos de ustedes. Permanezcan buscando su salvación con temor y temblor. Un líder está en la mira del pueblo. Por eso su error es mucho más importante que los errores de los que no son líderes, porque arrastran a todo un pueblo. El poder del ejemplo es muy fuerte. Moshe no cometió un pecado aparentemente grave, pero ante los ojos del Eterno, su desobediencia y arrebato de ira con palabras hirientes fueron suficientemente graves como para prohibirle la entrada a la herencia. Aprendamos la lección para ser cuidadosos como líderes en el cumplimiento de los mandamientos para que no perdamos nuestra herencia. Seguimos en el versículo 13. Esas son las aguas de Meribá, que quiere decir que los israelitas riñeron con Yahvé, mediante las cuales él afirmó su santidad. Meribá, del Strong número 4808, que significa querella, provocación o contienda. Meribá fue el lugar en el que el pueblo contendió contra Yahvé por causa del agua, en el que endurecieron sus corazones. En vez de optar por creer en el Eterno, murmuraron directamente contra él y contra Moshe. Antes habían murmurado contra Moshe, pero en esta oportunidad murmuraron directamente contra Yahvé. Esto es resultado del endurecimiento del corazón. La falta de gratitud siempre brota de un corazón duro. Un corazón agradecido es un corazón sensible. La santidad de Yahvé fue manifestada en Moshe y Aarón. Lo vemos en Vaikra, Levítico capítulo 10, versículo 3. Por la sentencia que recibieron por causa de no haberle obedecido cuando estuvieron junto a la peña. Las aguas fueron la causa por la que Yahvé manifestó su santidad en Moshe y Aarón. Está escrito en Teilim capítulo 95, la segunda porción del versículo 7 al versículo 11. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como en los días de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me probaron, aunque habían visto mi obra. Por 40 años me repugnó aquella generación y dije, es un pueblo que se desvía en su corazón y no conocen mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, ciertamente no entrarán en mi reposo. Un asunto importante a tener en cuenta por todos los siervos del Eterno es este. Efesios capítulo 4 versículo 26. Se pueden enojar, pero no pequen. No dejen que se ponga el sol antes de que se ocupen de su enojo. Como también enseña el Teilim capítulo 4, la primera porción del versículo 4. Puedes estar airado, pero no pequéis. Hay una enseñanza hebrea que es corroborada por el pacto renovado. Es un mandato, estar alegres. El enojo es solo falta de fe. Veamos las enseñanzas de estos versículos en Filipiín, capítulo 4, versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijados. Efesiim, capítulo 5, versículo 20. Dando gracias siempre por todo a el Elohim y Padre, en el nombre de nuestro Maestro Yeshua el Mashiach. Todo lo que enseñe el pacto renovado está en el primer pacto. Irmeyah, Jeremías capítulo 31 versículo 7. Porque así ha dicho Yahvé, griten de gozo por Jacob, clamen en las encrucijadas de las naciones, canten fuerte en alabanza y digan, salva Yahvé a tu pueblo, al remanente de Israel. Deseamos que este audio traiga prosperidad y bendición en la palabra de nuestro Creador. En el nombre de Yeshua HaMashiach, Melech de Israel. Amén. Shalom, shalom.